Tenemos la hoja número 10 de subtotales, donde me está solicitando cuántos registros hay de cada afición. Entonces aquí tendríamos que ordenar la base de datos por afición. Tenemos por afición, colocado dentro de la base de datos, nos vamos a datos, al grupo esquema, el comando subtotales. Para cada cambio en afición, ¿cuántos registros? De las funciones que tenemos disponibles aquí en la herramienta sería la función recuento, porque me están solicitando cuántos registros. Y agregar su total a afición. Desactivo la casilla de fecha de ingreso. Siempre aparece activa la última casilla de nuestra base de datos. Y aceptar. Entonces aquí tenemos la cantidad de registros por afición. 5, 2. Pasamos a la hoja 11. Total de cuota por afición. Ahí en el total de cuota por afición, nuevamente tenemos que ordenar por afición. Vamos a datos subtotal. Y aquí entonces, para cada cambio sería por afición nuevamente. Total es suma. Y desactivamos la última casilla y activamos la casilla que corresponde al campo de cuota. Porque quieren el total de cuota por afición. Ahí entonces tenemos ese total de cuotas por afición. Y la última hoja, media de la cuota por afición. Nuevamente se ordena por afición. Ordena por afición. Vamos a datos. Avanzada. Grupo esquema, subtotal. Para cada cambio en afición, la media se refiere al promedio de cuota. Activamos cuota y desactivamos fecha de ingreso. Aceptar. Entonces tenemos el promedio de cada afición, promedio de baloncesto, el promedio de bolos, y así sucesivamente de cuota de cada una de ellas. Ya con esto entonces terminamos con el taller, la práctica número 2, esquemas y subtotales. Claro, la parte de esquemas no la desarrollamos porque no estamos en ese tema todavía. Cuando veamos ese tema, vamos a retomar este ejercicio para desarrollar lo que se nos está solicitando ahí en las dos primeras tomas. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar este ejercicio. Nos vamos entonces al ejercicio que dice práctica número 1, subtotales. Era que habíamos dejado ahí pendiente. Y aquí tenemos en este ejercicio 8 hojas. A ver, voluntario para el desarrollo de la hoja 1. Dice, ¿cuál es la suma de sueldos en cada sucursal? ¿Aló? ¿Cuál es la suma de sueldos en cada sucursal? Dígame. A ver, ¿alguien iba a participar? ¿Alguna persona voluntaria? A ver qué nos dice Jenny. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Primero tendríamos que ordenar por sucursal, ¿sería? Ordenar por sucursal, correcto. Colocamos aquí en cualquiera de los datos de sucursal y lo ordenamos alfabéticamente. ¿Listo? ¿Qué más?
Luego nos vamos a datos, a esquema y subtotal. Subtotal. Ahí está. Para cada cambio en sucursal, ¿Qué más? suma Ya. y sueldo. Sueldo y desactivamos la última casilla que dice total a fallar. Correcto, aceptar. ¿Cierto? Sencillo. Y ahí entonces está la suma de los sueldos en cada sucursal. En Barranco, en Barrios Altos, en Breñas y así sucesivamente. Pasamos a la hoja número 2. A ver, otra persona voluntaria. Tenemos el ID de empleado, el apellido, nombre, empleo, departamento, sección, salario y fecha en que comenzó en dicho trabajo, empleo. Dice aquí total del salario por departamento y sección. Total del salario por departamento y sección. A ver, otra persona que desee participar. Rosa, que no dice Rosa. Alguir Castillo. Dorila. Profesor, ¿estamos en la 2 o en la 3? En la hoja 2. En la 2. Nos dice que quieren el total del salario por departamento y sección. Ordenamos departamento. Tendría que ordenar por un ordenamiento personalizado, porque me está solicitando total del salario por departamento y sección. Así que ahí Sí, son dos campos. O sea, hay que Ajá. ordenar primeramente por departamento y luego por sección. Sección. Está. Después, Después nos vamos, parece, a suma. Ah, no, ya ordenamos las dos por departamento. Sí. sí, Después, total del salario. Estaríamos hablando de suma. pero tenemos que ir a datos, tenemos que ir a subtotal, tenemos que ir para cada cambio en, tendríamos que seleccionar ahí, ¿qué tenemos que seleccionar? Para cada cambio en Pues, departamento. Departamento. La función, ¿cuál es? Suma. Debajo donde dice agregar subtotal a. Departamento. No. Salario. Espérese, En el campo donde usted baja, que quiere totalizar no veo. Ajá. salario. Ya, y aceptar. Pero me está solicitando el total del salario por departamento, ya ahí lo obtuvo, pero falta el total de salario por sección. Tiene que regresar nuevamente su total para cada cambio en, tiene que coger sección, la suma se queda así, salario también. y desactivamos la casilla de reemplazar Fecha, total. ajá, y fecha de comienzo también se desactiva, ¿cierto? No está activo. No está activado. Ya. Ajá.
Entonces ahí tenemos ya ese total de salario por sección. Las secciones están dentro de los departamentos. Cada departamento tiene secciones. El total de administración tiene las secciones de copiadoras, fax e impresoras. Entonces hay un total de salario por cada sección y un total por el departamento de administración. Y así cada uno. Pasamos a la hoja 3. ¿Cuál es la suma de sueldos y descuentos en cada área? A ver. ¿Cuál es la suma de sueldos y descuentos en cada área? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Ordenar primero por descuento. Descuentos. De sueldos. No, por área, perdón. Por Sueldos. área. Ajá. Ordenar por área. Bueno, ya ahí está ordenado. Ya digo que era que estaba en el ya te dije, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer bien el ordenamiento ascendente? Ya. Datos, subtotal. Para Subtotales. cada cambio sería. Ok, para cada cambio sería en área. Área. La función. La suma. Queda igual. Suma, correcto. Y colocamos entonces descuento. O sueldo, Solamente profesor. sueldo y descuento. Ambos. No. Ajá, Porque sueldo primero. ambos se están solicitando por el área. O sea, porque quieren el total, la suma de sueldos y descuentos en cada área, no hay ningún problema, podemos activar la hoja así. Y listo. Hazte claro. Entonces aquí tenemos el total de sueldos y descuentos por área. Sueldos y descuentos por área. Que ya entendí. Dale la administración. ¿Ya? ¿Observó? Sí, correcto. Ahora sí lo entendí, profesor. Bueno, vamos entonces a la hoja 4. ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es el promedio del total a pagar en cada CAT? ¿Alguien más? Promedio de pagar en cada categoría, ordenar por categoría. A pagar. Ordenar por categoría, estamos ordenados. Vamos a decir total. Vamos a ver cuál es el promedio. Primera viva categoría. Entonces aquí ordenamos por área. Digo, por CAT. Pero ahí veo que como que ya está ordenado. Sí, ya está ordenado. Ordenamos por categoría, no vamos a datos, total. Para cada cambio en sería, ¿qué seleccionamos ahí? Para cada cambio en, seleccionaríamos ¿qué? ¿Qué campo? Categoría. Categoría, profe. Categoría. Cambiamos la función a promedio y dice aquí del promedio del total a pagar. El total a pagar ya está activo, así que no tenemos que hacer más nada, solamente aceptar. Y tenemos aquí entonces el promedio del total a pagar por categoría. El promedio de la categoría A, el promedio de la categoría B y el promedio de la categoría C. Y un promedio general de las tres categorías. Pasamos a la hoja 5. Promedio y total del salario por departamento. A ver, una persona. ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos después? Sucesivamente.
Ordenamos por departamento. Departamento. Ya. Vamos a datos, subtotal. Aquí en la ventana de subtotal, para cada cambio, ¿qué vamos a seleccionar aquí? Departamento. La función. ¿Qué función vamos a seleccionar? Promedio. Ahí dice promedio y total. Entonces, ¿cómo haríamos ahí? Solamente No promedio. no se puede hacer la dos operaciones. Ah, Solamente permite seleccionar una sola función. ya. Promedio. Ajá. Puede hacer cualquiera de las dos. Lo digo para seguir un orden con lo que me está solicitando primero, promedio. Ajá. ¿Qué más? Agregar su total a Pues, bueno, a ver. Agregar subtotal al salario. salario. Y desactivamos la fecha de comienzo. Aceptar. Ahí hemos obtenido el promedio de salario por departamento, pero nos están solicitando el total de salario por departamento. O sea que tenemos que regresar nuevamente al subtotal. Cada cambio se queda así, porque es departamento. Función sí va a cambiar a suma, porque es total. Y ya. Y desactivamos la casilla reemplazar sus totales actuales, porque si no, el resultado obtenido anteriormente, que es el promedio por departamento, va a ser reemplazado por este otro cálculo. Acepta. O sea que hay que hacer el mismo procedimiento, pero las dos veces. Ejemplo, así como usted lo hizo, pues promedio y se borra todo, entonces se hace suma. Igual como lo No tuvimos se borra haciendo. todo. No se borra todo. Se borra. Se Ujú, desactiva la casilla subtotal, reemplazar sus totales actuales para que este último procedimiento no reemplace a la anterior. ya, ajá. Veces 5 solicitudes que le estén solicitando ahí, por ejemplo, promedio, máximo, mínimo, de diferentes campos. Y tantas veces usted tiene que volver y entrar nuevamente y desactivar la casilla de reemplazar sus totales para que cada uno de esos cálculos, uno no reemplace al otro. Así que eso tienen que tener presente. La hoja 6. A ver, otro voluntario. Dice la pregunta, ¿cuál es el máximo y el mínimo descuento en cada código? El código está ordenado, parece. Aquí está ordenado. Y no tenemos que ordenarlo, sino que nos vamos directamente a subtotal y empezamos. Usted tiene que saber qué es lo que usted tiene que seleccionar en cada opción de la ventana de subtotal. Aquí dice la primera, para cada cambio en, ¿cuál sería el campo que usted tiene que seleccionar ahí según la pregunta? ¿Cuál es el campo? El código. Código. ¿Qué función según el enunciado para seguir un orden? Máximo. Máximo. Agregar su total a qué campo? A descuento. Descuento. Y desactivamos el otro que aparece activo ahí, que esto está a pagar. Luego, no tenemos que hacer las cosas a la ligera, porque entonces después al final obtenemos un resultado que no queríamos. No estaba solicitado, que en este caso el total a pagar. ¿Ya? Aceptar. Ahí ya se hizo el primer cálculo. Vamos entonces nuevamente a subtotal. Para cada cambio queda igual porque se está solicitando por código. Función, Cambiamos ¿cuál sería la función en este caso? a mínimo. Mínimo. Y ya. Se queda el Descuento queda descuento. también. ¿Y qué más? Reemplazar subtotales y aceptar. Sí. Ahí entonces tenemos máximo y mínimo descuento en cada código. Aquí está. El mínimo y el máximo. En cada código. Esta herramienta bien sencilla. Vamos a la hoja 7. ¿Cuál es la suma del sueldo en cada sucursal y además en cada área?
¿Cuál es el ordenamiento que tenemos que hacer en la base de datos? Ordenamiento personalizado. Sucursal y área. Ordenamiento personalizado. Sería primeramente por Sucursal. sucursal y después por área. Aquí estaba, ya estaba establecido. Exacto. Nos vamos a subtotal. Para cada cambio sería, según la pregunta, para cada cambio, ¿cuál es el campo que van a seleccionar? A ver, Sueldo. no, No. vamos a seleccionar sucursal. Sucursal, Por eso profe. que yo hago énfasis, mire, por eso que yo les digo a ustedes, lean el enunciado y no lo vean así. Leanlo despacio y el enunciado se lo está diciendo todo. Le dice, ¿cuál es la suma del sueldo? Ya eso, el sueldo es del cual se quiere un cálculo, ya sea suma, sea promedio, sea máximo, en cada sucursal. Esto quiere decir que para cada cambio es sucursal. Y en la suma se mantiene así de sueldo. Aquí. Se desactiva la otra casilla de total a pagar y aceptar, porque el otro paso no lo podemos hacer ahí, porque nos está solicitando esa suma de sueldo, pero en sucursal y en área. Y no podemos seleccionar dos campos en el área de cada cambio. Que primeramente hacemos eso y después entramos nuevamente a subtotal para cada cambio en área. La suma se queda igual, el sueldo también, y desactivamos reemplazar subtotales aquí. Acepta. Ya tenemos el total de sueldo por área y tenemos el total de sueldo por sucursal. ¿Ya? ¿Preguntas? Vamos entonces a la última hoja que tenemos aquí, la hoja 8, donde nos está solicitando cuál es el promedio del descuento en cada sucursal y la suma del total a pagar en cada caso. ¿Cuál sería el ordenamiento que tenemos que hacer aquí en la base de datos? ¿Cuál sería el ordenamiento? Sucursal y categoría. Sucursal y categoría. Así que sería ordenamiento personalizado, sucursal y categoría. Listo, nos vamos a subtotal. Para cada cambio en, ¿cuál seleccionamos? Sucursal. Sucursal. ¿Qué función vamos a escoger primeramente? Promedio. Promedio. Agregar su total a agregar su total a Descuento. Descuento. Aceptar. Y ahí calculamos la primera parte de nuestra pregunta, que es el promedio del descuento en cada sucursal. Ahora nos falta la suma del total a pagar en cada caso. Así que nuevamente regresamos al subtotal. En este caso, para cada cambio en caso, tenemos que cambiar de campo. La función sería suma y agregar su total a pagar. Desactivamos descuento y desactivamos reemplazar su total. Ya tenemos aquí entonces la suma del total a pagar en cada caso. Tenemos el de A, el de B, que son las categorías dentro de la sucursal Barranco. Ahí está. Y está el promedio de descuento de esta
Los micrófonos, muchachos, los micrófonos. Ok. Cerramos y ya entonces con esto hemos finalizado el tema de subtotales, que no hay más nada que ver ahí, solamente era trabajar con campos diferentes, por los cuales se quiere ya sea una suma o un promedio, el mínimo, máximo, y jugar con esas opciones, de modo que obtengamos esos totales. Voy a cerrar aquí y entonces pasamos al tema de esquemas, que es un tema bastante sencillo, que tampoco tenemos muchos talleres, nada más solamente, ¿no? Ya después que terminamos los esquemas, vamos a lo que es ya las tablas dinámicas, la introducción a las tablas dinámicas. Así que vamos primeramente a la práctica número 2. Aquí dice práctica número 2, la vamos a retomar nuevamente. Práctica número 2 de esquemas y subtotales. Abrimos esa práctica. Los esquemas, como ustedes ya han observado en esta herramienta de subtotales que yo les indiqué, lo que permite es agrupar la información por ciertos campos, mostrando totales de los mismos, mostrando totales generales. Bien. Aquí tenemos la hoja que dice autoesquema. ¿Por qué se llama autoesquema? Su nombre lo dice. Porque se genera automáticamente. Este no lo vamos a ver en una prueba parcial. Ese solamente se hace clic y ya se crea. El autoesquema, uno de los requisitos para poder generar un autoesquema es que tiene que haber fórmulas dentro de mi base de datos. Si observamos aquí, en esta base de datos tenemos productos, categoría, estas categorías del P01 al P011 por trimestre. Aquí tenemos el total del primer trimestre, total del segundo trimestre y total semestral. Entonces aquí donde está el relleno verde, total del trimestre 1, si me coloco en la primera cantidad que es 22.080, observe que ahí voy a editar la celda, hay una fórmula. Es la suma de las tres, digamos, las ventas de enero a marzo de ese producto. Igual está acá con el trimestre 2. Ahí está la fórmula y total trimestral igual forma. También tenemos los totales por meses, por enero, febrero, marzo, entre todas las categorías. Aquí están las fórmulas. O sea que en esta base de datos hay fórmulas. El único requisito es estar dentro de mi base de datos. Me voy a datos, al grupo esquema, y aquí, donde está el comando agrupar, abrimos ahí la lista desplegable del comando agrupar y seleccionamos autoesquema. Y ya, eso es todo. Ya se creó ese esquema de forma automática. Por eso que se llama autoesquema. El único requisito, recuerden, tiene que haber fórmulas dentro de los diferentes totales. Ahí está. Entonces, fíjense que tiene un esquema arriba de las columnas y a la izquierda de las filas, que nos permiten jerarquizar la información que tenemos dentro de nuestra base de datos. Si queremos ver el total del trimestre 1 y el total del trimestre 2 y el total semestral, sencillamente están los corchetes arriba exactamente de las columnas A, B, C, D, ese corchete que está ahí, yo hago clic y oculto la información del detalle correspondiente al total trimestre 1. Lo mismo hago con el detalle del trimestre 2. Y ya, si se me solicita que diseñe un esquema que me muestre, digamos que esa es la base de datos, solamente total de trimestre 1, total de trimestre 2 y total semestral para los productos, las categorías del
del primer producto, bueno, la categoría para la categoría 1 y para la categoría 2 sería así. Ahora, son 3 categorías que hay ahí. Yo quiero un esquema, aunque ya se ha generado un autoesquema, pero yo creo que de este autoesquema usted me presente solamente el total de trimestre 1, total de trimestre 2 y total semestral para la categoría 1 y 3. No quiero, para la categoría 2 no quiero. No quiero mostrarla en ese esquema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí a la izquierda de categoría 2, observe, ¿no? Está el corchete. Yo hago clic en ese corchete. Y ya tenemos, y hago clic en el corchete. Perdón. Hago clic en el corchete aquí. Categoría 2. Y por ahí le faltó como algo en la categoría aquí, porque no veo el otro corchete. Bueno, aquí nos ocultó los detalles de la categoría 2 y nos queda solamente categoría 1, categoría 3, con los totales del primer y segundo trimestre y el total semestre. Eso es lo que es un sistema. Pero vamos a ver el mismo problema creando un esquema manual. ¿Cómo se hace? Mucha atención en esta parte. ¿Cómo se hace? Sí. Bueno, yo quiero, como en el caso anterior, diseñar un esquema manual que me muestre el total del trimestre 1, total del trimestre 2. Solamente, total del trimestre 1, total del trimestre 2, para la categoría 1 y la categoría 3. ¿Ya? Vuelvo y repito, quiero un esquema manual que me muestre solamente el total del trimestre 1 y total del trimestre 2 para la categoría 1 y la categoría 3. ¿Cómo hacemos eso utilizando la herramienta de esquema manual? Eso sí se lo voy a explicar. Tenemos que agrupar estas columnas y estas filas que nosotros vamos a ocultar. Puede empezar por las columnas o puede empezar por las filas. No hay un orden específico para eso. Como ustedes ven. Bueno, yo voy a empezar con las columnas. Voy a seleccionar las columnas de enero, febrero y marzo y las voy a agrupar. Para eso, tengo que seleccionar la cabecera de la columna, o sea, donde dice B, C y D. Señalo ahí donde dice B. Miren, cuando estoy señalando la columna B, el puntero del mouse tiene la forma de una pequeña flechita de color negro dirigida hacia abajo. Cuando esto está así, es que yo voy a seleccionar toda una columna hasta donde ya llegue. Presiono el botón izquierdo sobre ella y sin soltarlo me desplazo, selecciono la C y la D. Ya cuando tengo seleccionadas las 3 columnas, B, C y D, entonces me dirijo a datos, esquema, agrupar, agrupar. Y miren lo que sucede cuando escojo agrupar. En la parte superior de las columnas B, C y D nos aparece el botón. Voy a hacer lo mismo con las columnas F, E, H. Ustedes se harán una pregunta, profesor. No se puede seleccionar estos rangos múltiples en no adyacente porque en medio de entre marzo y abril hay una columna que si queremos. No lo permite la herramienta. No lo permite. Pero lo que yo sí puedo hacer, como acabo de hacer, realizar esta operación de agrupar, eso está en memoria al utilizar una tecla que guarda esa operación. Fíjense lo que vamos a hacer. Voy a seleccionar ahora la columna F, G y H. Y para no ir allá a agrupar, yo voy a pulsar la tecla de función F4.
porque F4 repite la última acción ejecutada. Acuérdense, y eso le funciona para lo que usted desee. F4. Entonces, eso sí, de inmediato. Porque si yo estoy haciendo esta operación repetidamente, tantas veces, ahí me funciona. Fíjense que he seleccionado las columnas F, G y H y pulso F4 en una computadora de escritorio. Porque en una laptop tiene que usar la tecla Fn para poder ayudar a la tecla F4. Ahí está. Fíjense que me apareció el corchete en la parte de arriba. Y ahora hago clic en la cabecera de la columna J y nuevamente presiono F4. Y ahí están los corchetes arriba de las columnas, las cuales voy a agrupar cuando voy a presentar ya mi esquema final. Entonces, me decía que era para la categoría 1 y 3. Esto quiere decir que la categoría 1 toda tiene que estar visible, más no la categoría 2. La categoría 3 sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso, vamos a seleccionar las cabeceras que corresponden de las filas que corresponden a la categoría 2, que sería la fila 16. Señalo la cabecera de la fila 16, presiono el botón izquierdo y me desplazo por los números de las cabeceras de cada fila que están ahí, hasta la 25. Ahí estoy seleccionando esas filas que corresponden a la categoría 2. Y pulso F4. ¿Por qué no? Porque yo he estado haciendo esa operación. Ya, y fíjense que a la izquierda le aparece el coche. Y ya he terminado mi esquema. Solamente tengo que comenzar a hacer clic en los corchetes para que lo solicitado, para que el esquema quede como lo que me están solicitando. Y hago clic en el corchete de aquí de la categoría 2, o acá, y hago clic en el corchete que está arriba de BCD, y hago clic en el otro corchete, FGH, y hago clic en el último corchete de la J. Y aquí está mi esquema manual. O sea que usted me lo tiene que dejar así. Total de trimestre 1 y 2 para la categoría 1 y 3. Y fíjense, la diferencia del esquema autoesquema en el ejemplo anterior, no me aparece nada de la categoría 2, solamente. Eso no quiere decir, acuérdense que eso está eliminado, ¿no? Porque cuando usted hace el clic en el botón de expandir, que es el símbolo de más que aparece ahí, ahí yo tengo la información. Yo digo que en el informe, en el esquema, no se refiere. ¿Qué hago aquí? Y muestro esos niveles. Pregunta. ¿Preguntas? ¿Está todo claro? Vamos ahora, estando dentro de esta base de datos en cualquier parte, nos vamos a datos, esquema, desagrupar, el comando desagrupar, abrimos ahí y escogemos la opción que dice borrar esquema. Al borrar esquema, toda mi base de datos queda intacta como la teníamos originalmente. ¿Ya? Si usted desea hacer otra operación. Ahora les pregunto yo. Quiero lo siguiente. Disculpa, profesor, ¿puede repetir lo último? ¿Dónde se pone borrar? Aquí en el comando desagrupar, borrar esquema. ¿Ya? Sí, ok, gracias. Ahora hago yo la pregunta. Diseñe un esquema manual que muestre únicamente las ventas de enero, marzo, abril, junio, para los productos de la categoría 1, para los siguientes productos de la categoría 1.
¿Cuáles son esos productos de la categoría 1? El 01, el 05 y el 011. Eso es lo único que quiero en mi esquema manual. Vuelvo y repito. Quiero un esquema manual que muestre las ventas de enero, de marzo, de abril y de junio para los productos 01, 05 y 011 de la categoría 1. A ver, alguien voluntario que quiera desarrollar ese esquema. A ver. Ok, profesor, se selecciona en la columna B, la D y la F. Usted comentó enero, marzo y abril, ¿verdad? Enero, marzo, abril y junio. Entonces, ¿qué hago? Se va a agrupar. No, pero primero, ¿qué hago? Ok, selecciona la columna B, No, D. porque esa es la que yo quiero ver. La que yo quiero ver, no puedo seleccionar. La que yo no quiero ver Ah, es la ok. que tengo que ver. Ok. Entonces sería la columna C, C, D, pero E. solamente puedo La hacer E. eso. Mira, C, C, y ¿Y la la E? E, y la G, y después, La H, la I y la J. no, la H yo la quiero. La I y la J. ¿Qué más? Segundo. De ahí le damos a agrupar. 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 Ajá. Agrupar. Agrupar. Correcto. Ah, sí, agrupar. Sí, pero a mí no me está resultando. No, es que yo lo dejé que lo hiciera. Porque acuérdate lo que les dije, aunque nosotros quisiéramos hacer sesiones múltiples de rango, la Profesor, no herramienta se no lo permite. escucha, hay mucho ruido y no se escucha. Y que aunque nosotros quisiéramos hacer selección múltiple de rango para agrupar, no se puede. Como es este caso, la columna C, la E, la G, la I y la J, no, y después hacer agrupar, no lo hace. O sea, no lo permite. Tendría que hacerlo individualmente. C, agrupar, agrupar. Pero sí puede seleccionar E y pulsar F4, que sería lo más rápido que se pueda trabajar. Para no ir nuevamente a agrupar, agrupar. G, F4, I, F4, J, F4. Ahora, ¿qué más tendríamos que hacer? Queremos, acuérdense que las ventas de enero, marzo, abril y junio para los productos 01, 05 y 011 de la categoría 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Solamente quieren ver la categoría 1. Quiere decir que desde la cabecera de la fila 16 hacia abajo, todo esto así, todo esto, hasta la 43, lo selecciono y nuevamente agrupar. Ya para tener eso listo ahí, esa parte de abajo que no tenemos que ver nada con esto. Entonces aquí, como quiere solamente el 1, el 5
y el 11, los que están en el medio de esos productos que sí se quiere la información de la venta, entonces tenemos que también agruparlo, que sería P02, 03, 04. Ese primer grupo lo agrupo, pero como todavía me está funcionando la operación de agrupar con F4, yo solamente puse F4. 6, ahora voy con 6, 7, 8. Profesor, a mí no me Nueve. sale, disculpe, no me Y sale F4 para agrupar. No, pues si está trabajando en una lacto, yo le dije que tiene que usar FN y F4. Ok, Esa gracias. es la desventaja de las lactos, pero acuérdense que ella también tiene una ventaja. La podemos llevar a cualquier lugar. A escritorio no, digo sí, pero no así como las lactos. Entonces ya ahí agrupamos lo que era el producto 02, 03, 04 y el producto 06, 07, 08, 09 y 010. Y ahora nos queda solamente hacer clic en los corchetes. ¿Está? Y en los corchetes que están acá en las columnas de los meses, fíjese que ya tenemos lo que nos estaban solicitando. Ah, y acá. No quiere ver la categoría 2 y la 3. Y esto es lo que nos van a solicitar. Este es un ejemplo bastante interesante porque usted juega con el agrupamiento de aquellas columnas y filas que usted desea ocultar para mostrar solamente la información que se le está solicitando. Y ahí está. Enero, marzo, abril y junio para los productos 01, 05 y 011 de la categoría 1. Preguntas. Profe, ¿me puede explicar de nuevo la parte de la selección por columna? Cuando hace esa selección, no Aquí, no lo entiendo muy bien todavía. aquí, en esto de columnas, me están pidiendo solamente enero, marzo, abril y junio. Quiere decir que las otras columnas yo las tengo que agrupar. Entonces, tengo que agrupar febrero, y yo selecciono la cabecera de febrero, selecciono y me voy a datos, esquema, agrupar. Ya me aparece en la parte de arriba el corchete de agrupamiento del mes de febrero. ¿Estamos bien hasta ahí? Profe, disculpe que le interrumpa. Ahí, esa era mi pregunta allí. No podemos, como hizo el compañero, de seleccionar varias, porque la misma herramienta no lo permite. Ok. Entonces ya, como acaba de hacer esta operación, tenemos que agrupar también trimestre 1. Primero trimestre 1, seleccionamos la cabecera de la fila E, que le digo la columna E, y pulsamos F4. Lo mismo tenemos que hacer con la columna G. Seleccionamos, hacemos clic en la cabecera de la columna y pulsamos F4. Lo mismo con las columnas I y J. En este caso, donde tenemos dos columnas, una al lado de la otra, sí podemos seleccionarlas así, porque son consecutivas. Cuando hay una de por medio, dos o tres, o la cantidad que haya de por medio, no se puede. F4. Ahí. Y ya observen los corchetes que están a la parte superior de cada uno. Entonces, como aquí se solicitó las ventas de enero, marzo, abril y junio únicamente para los productos 01, 05 y 011 de la categoría 1, únicamente, eso es lo que se quiere en el esquema. La categoría 2 y 3 tendríamos que ocultarla en su totalidad.
Entonces yo vengo aquí en la cabecera de la fila que corresponde a la categoría 2, que es la fila 16, hago clic en la cabecera, presiono el botón izquierdo y me voy a desplazar sobre las cabeceras de todas esas filas de abajo hasta la 43, que es lo último que tenemos ahí. Ya cuando lo tenemos así seleccionado, presiono nuevamente F4. Ya. Y entonces nos falta la última partecita de agrupar el producto 02, 03, 04 y el producto 06, 07, 08, 09 y 010. Que solamente queremos el 01, 05 y el 011. Entonces, selecciona la fila 4, 5, 5 y 6. F4. La fila 8, 9, 10, 11 y 12. F4. Ya, una vez hecho eso, yo voy haciendo clic en cada uno de esos corchetes. Se va a ir ocultando la información que no me están solicitando. Yo hago clic aquí, hago clic acá, hago clic acá, hago clic acá. Y después clic acá y clic aquí. Y entonces finalmente tenemos nuestro esquema según la solicitud. Ahí está. ¿Ya? Sí, profe, ya comprendí esa parte. Y entonces el F4 se utiliza solamente, o sea, se utiliza después de haber hecho la función esa de agrupar, manteniendo la Eso función en sí, la ustedes tecla. vean. Yo lo digo porque yo siempre he trabajado manejándome con métodos aplicados que nos ahorran tiempo. En todos los programas, cada uno de los programas que incluye el paquete de Office tiene métodos abreviados. Word tiene métodos abreviados, Excel, PowerPoint, todos tienen métodos abreviados, pero a veces la atención a eso. Entonces, que ahorran tiempo en muchas operaciones así que son repetitivas. Porque usted puede ir y nuevamente agrupar. Cada vez que agarra, agrupar. Yo prefiero utilizar F4, ya que es la última acción realizada. Para eso tiene que saber cuál es la función de cada una de esos métodos. Que control viene, para que ya, control shift, símbolo de mayor que, o sea, eso hay listado de métodos abreviados que nos apoyan bastante ya, en este paquete de Office. Vamos a cerrar aquí el taller, la práctica número 2 que decía esquemas totales, porque eso eran dos que nos sirvieron como base para explicar esto de los esquemas. Entonces el ejercicio tenemos, dice práctica número 1, totales son 8 hojas, es el mismo que se utilizó. No, este es totales. Ya. Es práctica número 1, esquema, la cosa. Ya. Práctica número 1, esquemas. ¿Sí? Solamente tenemos 3 hojas porque esto es bastante sencillo. Aquí, a ver, voluntario, en la hoja 1 que dice auto esquema, dice informe anual de ventas. Si usted observa, aquí están los servicios a la izquierda, la columna B están los servicios por cada categoría y están las ventas por trimestre. 1, trimestre 2, 3, 4, anual. Si me están solicitando un autoesquema, es porque dentro de ese informe hay por ¿cuál sería entonces el procedimiento para que generara el autoesquema? A ver, ¿y me dice? ¿Cuál sería el procedimiento?
Solamente crear los autoesquemas, profesor. Sí. Se posiciona una en... Ya estoy ubicado. Perdón. Digo que ya estoy ubicado dentro de la base de datos. Ah, ok. Nos vamos solamente a datos, agrupar y autoesquema. Entonces que yo dije que eso no se lo... Ya se generó. Y lo que hace la herramienta es trabajar con los totales. Muestra los agrupamientos de los detalles que corresponden a cada uno de esos totales. En este caso, los detalles del trimestre 1, los detalles del trimestre 2 y así. Y los detalles por mes. Es lo que hace. Vengo de agua esta pieza. Voy a mostrar aquí. Lo que yo deseo, voy jugando. Aquí. Ah, que no, que quiero solamente total general. Y acuérdense que tienen los botones estos con los números, que hace lo mismo que los símbolos de menos y más. Y hay 1, 2 y 3. Acá. 2, 3. Ya. Pero es una herramienta que nos permite organizar lo que deseamos y para poder en algún momento visualizar específicamente eso. Quiero ver el total del trimestre. No me interesa la venta, quiero ver el total de cada trimestre. Entonces, con los esquemas podemos hacer. Vamos entonces a la hoja 1. Ver voluntario, dice aquí, es el mismo informe de venta para ver. No, parecido. Ejemplo 2 dice, crear un esquema agrupando manualmente las columnas y o filas. Ah, pero no dice de qué. Bueno, yo se lo voy a poner. ¿Qué es lo que tiene? En esta hoja, yo quiero que me diseñe un esquema manual que me muestre el trimestre 3 y el trimestre 4 para el renglón de costo del personal e instalaciones. Quiero el trimestre 3 y el trimestre 4 únicamente para los renglones de costo del personal e instalaciones. Solamente para aclarar, profesor, que se vean, o sea, que se presenten el trimestre 3 y el trimestre 4, ¿verdad? Y el costo del personal e instalaciones. ¿Cuál sería el procedimiento aquí? A ver, los detalles. Profesor, ¿puede repetir el enunciado? Que no escucho bien. Porfa. Quiero que me diseñe un esquema manual que me muestre el trimestre 3 y el trimestre 4 para el renglón de costo del personal y el renglón de instalaciones. Renglón de personal e instalación. Correcto.
A ver, ¿quién lo resuelve? A ver, Sandy. Kenia. Aquí tenemos que seleccionar, en este caso, como se quiere trimestre 3 y trimestre 4, voy a seleccionar julio, agosto y septiembre. Voy a agrupar. Octubre, noviembre y diciembre. Curso F4. Haz de cuenta. Ya ahí terminé con la forma. Solamente quieren esa información del trimestre 3 y trimestre 4 para el renglón de costo de personal y instalación. Así que si es para esos dos renglones únicamente, voy a seleccionar desde la fila 14 hasta la fila 28. 28. Y también, sí, la fila 28. Ahí. La 14 a la 28, F4. Y selecciono por último la fila 35. Y F4 nuevamente. Ya. Entonces ya está listo nuestro esquema manual según lo que me están solicitando. Voy a hacer los corchetes. Vamos ocultando esa información que no se desea en el esquema. Y acá hacemos clic en el corchete a la izquierda la fila. Y entonces acá el otro corchete aquí, el total mensual. Y tenemos ya el esquema como se nos está subiendo. Trimestre 3 y 4 para costo del personal e instalación. Y eso. ¿Preguntas? Okay. Vamos entonces a la hoja 2 que tenemos aquí. La hoja 2 tenemos, dice Departamento de Moquegua, Centro de Población y Vivienda, Censo de Población y Vivienda 2007. Aquí resultados por grandes grupos de edad. El censo de la población. Dice las provincias. Y aparecen los distritos. Y hombres y mujeres en un rango de edad. 0 a 14, de 15 a 29, de 30 a 44, 45 a 64, de 65 más, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, y para cada provincia correspondiente. Yo quiero un esquema manual.
que me presente la información de la cantidad de hombres en el rango de 15 a 29, la cantidad de hombres y mujeres en el rango de 15 a 29 y de 45 a 64. Únicamente quiero que me muestre la cantidad de hombres y mujeres en los rangos de edad de 15 a 29 y de 45 a 64. Solamente para la provincia de Nieto, la provincia de Yo, que es la última que está en verde de abajo. Entonces, ¿cómo aplicaríamos el esquema manual en esto que se nos está solicitando? Cantidad de hombres y mujeres en el rango de 15 a 29 y de 45 a 64, solamente para las provincias de Nieto y la provincia Yo. A ver, voluntario. ¿Cómo se llaman las provincias? Y yo. Yo veo que las dos son doble L. No hay una I y una O. Eso digo yo ahí. La última. ¿Cuáles son las provincias? Nieto y la última que está en color verde ahí abajo. A ver, ¿quién lo desarrolla? Seleccionamos distrito y la edad es 0 a 14 y agrupamos. Listo, el 014 y aquí. Sí. ¿Qué más? Agrupamos y luego seleccionamos la de 30 a 44, F4. ¿Qué más? Y después la de 65. Cuando son seguidas me dijo que sí la podemos seleccionar, ¿verdad? Sí. Podemos seleccionar de la H y J también. Para No, agrupar. porque H y J, sí. H y J. Ajá. Agrupar. Sí. Ajá. ¿Qué más? De allí saltaríamos de nuevo. Saltaríamos de nuevo a la de 30, a la columna L, F4 y a la columna NOP. Vale. Ya terminó con la. Ahora, ¿qué más? Ahora con las filas, entonces seleccionaríamos toda la de la provincia Gral Sánchez Cerro, de la 16 a la 27. Correcto. ¿Qué más? ¿Cuál? Y la última parte de los total también. Ya, perfecto. Después vamos haciendo clic en los corchetes. Esto que hemos generado en todos los corchetes.
Y ahí tenemos entonces nuestro esquema mostrando la cantidad de hombres y mujeres en el rango de 15 a 29 y de 45 a 64 para las provincias de Nieto y la de Llano. Ahí, muy bien. Bien, sí, eso no, esa herramienta es muy fácil, muy básica. ¿Ya? Solamente hay que observar bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Bueno, hay preguntas. Con esto entonces estamos finalizando el tema de esquemas. Ya vimos esquemas y subtotales, los temas. Y ahora vamos a pasar al tema de tablas dinámicas. Tablas dinámicas. Denme un momentito para subir los talleres de tablas dinámicas. No recuerdo si los subí. Voy a revisar. Sí, lo subí. Ahí está. Bueno, vamos a empezar con las tablas dinámicas. Vamos avanzando, muchachos. Por eso es importante la conectividad, que ustedes revisen el video. Van avanzando. Este es un programa por horas y tienen que estar ahí al día con los temas de Excel. Hay muchas personas que están solicitando el tema de una herramienta que está de moda, que es Power BI. Pero para poder manejar esa herramienta, se tiene que tener cuenta. Crear los dashboards, todo eso, tiene que tener conocimiento, ¿no? Profe, Bueno, no se le escucha o no se le entendió lo que dijo. que por ahí me estaban solicitando, me estaban preguntando sobre el curso de Power BI. Power BI es una herramienta que tiene que ver con Excel. Una herramienta ahora mismo muy utilizada en las empresas. Y para poder tomar ese curso, tiene que manejar muy bien el Excel. Los 3 niveles, básico, intermedio y avanzado. Tengo entendido que me dieron el curso de participantes. Ese grupo de participantes partieron de básico, intermedio y avanzado. Las personas que estaban, imagino que estaban interesadas por mí, en que mantenerse ahí con el desarrollando todo la base para ir a ese programa de que próximamente quizás que se esté dando ya con más frecuencia.
Vamos a cerrar aquí, guardar. Y vamos a entrar a las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas, el nombre lo dice, nos permiten resumir y analizar. Resumir y analizar fácilmente grandes cantidades de información. Con tan solo arrastrar y soltar las diferentes columnas que formarán el reporte. Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos, atendiendo a varios criterios de agrupación, representado como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos. Se le llama dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, nos permite filtrar datos, nos permite ir cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen. Las tablas dinámicas nos permiten agrupar datos en una gran cantidad de maneras, diferentes para poder obtener la información que necesitamos. Vamos a explicar el funcionamiento de una tabla dinámica. Yo subí los talleres y ejemplos de tablas dinámicas. Vamos a buscarlo aquí. Primer ejemplo. Tablas dinámicas. Ejemplo de tabla dinámica. Tenemos aquí este primer ejemplo. Pero para que ustedes lo vean claro, tienen que explicársele con un ejemplo. Es importante que ustedes vean la teoría necesaria, pero tiene que ir acompañado. Aquí tenemos una pequeña base de datos donde tenemos productos, país, estado, ciudad, ventas. ¿No? Entonces, vamos a crear una tabla dinámica de esto de la siguiente manera. Yo quiero presentar un informe de las ventas, del total de ventas de cada uno de los productos que son el Xbox, PlayStation 3, Wii. De cada uno de los productos puede ser en los diferentes países, o puede ser en los diferentes estados, o puede ser en las diferentes ciudades. El primer paso para generar una tabla dinámica es estar dentro de la base de datos. Tenemos que estar dentro de la base de datos. Pues que estamos dentro de la base de datos. El segundo paso sería pestaña insertar. Pestaña insertar. Tabla dinámica. Miren que dice tabla dinámica y dentro de eso dice de una tabla o rango desde datos externos origen. Y al lado dice tablas dinámicas recomendadas, que ya serían ciertas plantillas que te ven. Pero nosotros vamos a hacer clic directo donde dice tabla dinámica. Directamente donde dice tabla dinámica. No vamos a abrir la lista desplegable, sino que sobre el mismo comando, tabla dinámica. Y me va a aparecer esta ventana que dice tabla dinámica desde la tabla o el rango. Que es lo mismo como si abriéramos ahí y cogiéramos desde la tabla o el rango, es lo mismo. Entonces, fíjense que la ventaja de estar dentro de la base de datos, igual que en los filtros, es que el rango de la tabla ya queda seleccionado. Ahí está. Porque eso es lo primero que me solicita, tabla o rango. Después dice, elija dónde desea colocar la tabla dinámica. Yo puedo colocar la tabla dinámica aquí en esta misma hoja o puedo colocarla en una hoja nueva.
Tengo estas dos opciones, nueva hoja de cálculo existente. Voy a escoger hoja de cálculo existente, que la quiero ahí mismo. La tabla dinámica, escogí hoja de cálculo existente y dice ubicación. Bueno, la ubicación, yo voy a hacer clic en la celda donde yo quiero que aparezca esa tabla dinámica. Bueno, la quiero ahí en G1. G1. Todo clarito hasta el momento, ¿ah? Aceptar. Cuando yo acepto, me aparece un panel a la derecha que es el panel de campos de la tabla dinámica con los cuales yo voy a jugar con esos diferentes campos de la siguiente manera. Pero antes de entrar en ese panel de la derecha, fíjense que cuando yo acepté, apareció el panel, pero también, y me aparece un recuadro aquí que dice tabla dinámica 2. En este recuadro que dice para generar un informe, elija los campos y todo esto, aquí es donde nos va a aparecer la tabla dinámica. Pero aparte de esto, se nos ha habilitado dos pestañas nuevas. Analizar tabla dinámica y diseño. Dos pestañas. La pestaña de analizar tabla dinámica es la que tiene que ver con todo el funcionamiento de la misma. Que lo vamos a ver a medida que vamos desarrollando diferentes técnicas. Y la pestaña diseño. La pestaña diseño es para darle ese formato a nuestra tabla dinámica. Me refiero a los colores y a ciertas características de presentación de la misma. Pero lo vamos a ver en su momento. Nos mantenemos ahí en analizar tabla dinámica, pero nos vamos a enfocar en el panel de la derecha que dice campos de tabla dinámica. Y nos dice aquí debajo seleccionar los campos para agregar el informe, al informe. En la parte de abajo de este panel tenemos 4 cuadrantes. Primer cuadrante dice filtros, segundo cuadrante dice columnas, siguiente dice filas y el siguiente es sumatoria de valores. O sea, el primer cuadrante yo puedo colocar un campo por el cual yo voy a hacer un filtro para poder ver mi tabla dinámica. Es como va a ser como un control. Dependiendo del filtro que yo escoja ahí, digamos, por algún producto, hago un filtro por un X producto, la información que está en las columnas y las filas va a variar. Por eso que se llama dinámica. Porque a través de los filtros la información va cambiando y todo. El informe va cambiando. Pero yo quiero, como les dije a ustedes, un informe de los países, de las ventas de los diferentes productos en estos países que hay aquí en la base de datos. Bueno, los países solamente son Colombia, España, México, ya, Colombia, España y México. Son los únicos. Entonces usted tiene que hacerse un esquema mental de cómo usted va a presentar ese informe de tabla dinámica. Me refiero a donde usted quiere que aparezcan los países, donde usted quiere que aparezcan los productos, más que todos esos dos campos, para una mejor presentación de tu informe de tabla dinámica. Entonces, ¿qué yo hago? Bueno, yo lo vería a la izquierda, voy a colocar el país. Así que voy a tomar de aquí, donde están todos los campos, debajo donde dice buscar, están todos los campos, voy a tomar país. Miren, cuando lo señalo, el puntero no tiene la forma de una cruz de 4 flechas. Señalo país, presiono el botón izquierdo y lo voy a llevar al área de filas. Y miren lo que me está mostrando de una vez. Ahí vamos a esperar unos segundos que se la muestre ahí a ustedes. Ahí está. Me está mostrando los países ahí. Y yo quiero los productos allá en el área de las columnas. Así que tomo producto, presiono el botón izquierdo y lo llevo al cuadrante de columnas. Y miren cómo está quedando todo. Y observen que al lado de cada campo,
que hice en el caso de los países de etiqueta de fila, que hice en el caso de los productos de etiqueta de columna, está el botón de filtro. Porque usted puede hacer filtro. Usted puede generar un gráfico dinámico dependiendo de los cambios que usted haga en este informe de tabla dinámica, se va a reflejar en el gráfico dinámico. Está vinculado. Pero lo vamos a ver. Vamos a ver. Pero nos faltan las ventas. Las ventas las vamos a tomar y las vamos a llevar a sumatoria de valores. Porque ese cuadrante es para sumar, para promediar, para máximo, para mínimo, para recuento, para todas las operaciones. Es este. Ahí. Y ya tengo mi tabla dinámica. Cierro el panel y aquí está mi tabla dinámica. Colombia, la venta de PlayStation fue esto, de Wii esto, de Xbox. Entonces las ventas en Colombia de los 3 productos tienen un total de 10.346. Y si quiero un total por producto entre todos los países, entonces tengo aquí, por ejemplo, PlayStation, verticalmente, observo que tienen un total de, entre Colombia, España y México, tienen 13.783. O sea, hay un total por país y hay un total por producto. Eso. Entonces, si abro aquí donde dice etiqueta de fila, yo tengo la opción de seleccionar todo y solamente para Colombia y para México. Aquí Colombia y México, aceptar. Y entonces me muestra solamente las ventas de esos productos para Colombia y México. Ah, que yo quiero solamente PlayStation o Wii. Tengo aquí, abro en etiqueta de columna, desactivo seleccionar todo y escojo Wii. Aceptar. Entonces está la venta de Wii para Colombia y México. Por eso se llama tabla dinámica. Entonces yo quiero regresar a toda su normalidad. Yo vengo, abro en etiqueta de fila y borro el filtro. Abro acá en etiqueta de columna y borro el filtro. Esa es la presentación que yo quise darle. Si no se me estaba indicando que iba en la columna y que en la fila, esa es la presentación que yo le quise dar a mi tabla dinámica. Ahora, aquí donde dice etiquetas de fila, no podemos dejar eso así. Hay que ir haciendo los cambios necesarios para que mi tabla dinámica cualquier usuario pueda entenderla, comprenderla. Y aquí en etiqueta de fila, entonces yo voy a colocar país, porque ahí yo tengo los países. Así que yo voy a anotar país. Enter. Y no tengo que borrar, yo escribo solamente. Y acá en etiqueta de columna escribo producto. Y enter. Y eso es todo. Voy dándole esos cambios a mi tabla de datos. Ah, no, que Arthur no lo quiere así, quiere los países acá en la fila y, perdón, los productos en la fila y los países en la columna. Bueno, estando dentro de mi tabla dinámica, estando dentro de ella, yo puedo visualizar en la parte superior las pestañas analizar tabla dinámica y diseño. Pero si yo hago clic fuera, ya no tengo disponibles esas pestañas. Miren que desaparecieron. Si me ubico dentro de la tabla dinámica, de una vez nos aparece las pestañas de analizar tabla dinámica y diseño. Entonces, me voy a analizar tabla dinámica y al final de las cinta de opciones de la pestaña de analizar tabla dinámica, tengo el comando de lista de campos. Hago clic en él, lista de campos, y me presenta el panel que tenía. Arthur dice que él quiere producto allá en fila y país en columna. Bueno, tomo producto aquí del cuadrante de columna y lo llevo a fila y tomo país del cuadrante de fila y lo arrastro a columna. Y ya, he cambiado mi presentación. Bueno, ahora tengo los productos acá y los países ahí. Bueno,